Hola hermanos, gracia y paz. Estamos empezando la lección número 11 que se titula Conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno, después de aceptar a Cristo, Dios tiene una voluntad perfecta para cada uno, incluyendo a mí, a usted, a todos nosotros. Para ver hechas realidad todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, debemos someter nuestras vidas para conocer y luego hacer la voluntad de Dios. Entonces son dos cosas, conocer y luego hacer la voluntad de Dios. Solamente cuando nos rendimos para andar en la voluntad de Dios es cuando vamos a realizar el cumplimiento de Dios en nuestras vidas. No hay otro medio, hermanos. Entonces, vamos a ver, reconociendo la importancia de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Primero hay que reconocer, hermanos, porque hay gente que no reconoce. Hay gente que puro quiere bendiciones. Llega a una iglesia, a una congregación, a un grupo de hermanos y quiere solamente bendiciones. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo se da esto. Primero, la primera cosa es que nosotros no podemos planear nuestras propias vidas. El profeta Jeremías en el capítulo 10, el versículo 23 dijo, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hay otro versículo que está en Proverbios capítulo 20, versículo 24, que también nos muestra algo muy parecido. Dice, del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Respuesta vamos a entender solamente si nosotros tratamos de someternos a la voluntad de Dios y conocerla y someternos a ella. Dios tiene la voluntad para cada uno de sus hijos, hermanos. Él tiene su voluntad para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2, ya hemos leído antes, pero el apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor Jesucristo puso el ejemplo cuando estuvo en la tierra y buscó como Dios hombre hacer la voluntad de su Padre. Juan capítulo 5 versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que envió la del Padre. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, hermanos, dio ejemplo. En Mateo 26, 39 encontramos lo siguiente. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces aquí, hermanos, vemos el Señor Jesucristo en esta oración revelando el secreto de su vida durante su humillación. Cuando Jesucristo fue humillado, Él trató de hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos. Dice también Hebreos 10, versículo 7, entonces dije yo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto, hermanos, habla claramente, es una cita del Salmo 40, versículo 7, que dice lo mismo. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Vamos a ver también el apóstol Pablo. Observen, hermanos, qué cosa maravillosa. El apóstol Pablo, cuando se encontró con el Señor en el camino a Damasco,
Su pregunta fue, ¿quién eres, Señor? Esto se encuentra en Hechos 9, versículo 5. Pablo, por la respuesta a esta pregunta, llegó a conocer al Señor como su Salvador. Observen, hermanos, que tenemos que conocer a Cristo como Salvador y como Señor de nuestras vidas. Es imposible que un cristiano salvo por Cristo Jesús, redimido por la sangre derramada en la cruz, no reconozca el señorío de Cristo. Es imposible. Nosotros tenemos a Cristo como Salvador y como Señor. La segunda pregunta del apóstol Pablo, de Saulo en ese entonces, fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, hermanos, esta misma secuencia debe tomar lugar en las vidas de los creyentes, es decir, en nuestras vidas. Primero debemos venir al conocimiento de quién es el Señor, para que por medio de ello seamos salvos. Luego, después de la salvación, debe venir la petición de conocer la voluntad de Dios. Hermanos, como yo les dije, es imposible que tengamos a un Salvador y que no conozcamos su voluntad. Entonces, hermanos, Pablo sabía que él era un apóstol por la voluntad de Dios. No fue por su voluntad. Miren lo que dijo Pablo en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Hay otros pasajes como en 2 de Corintios 1.1, Efesios capítulo 1, versículo 1 y Colosenses 1.1, donde el mismo apóstol habla casi la misma cosa. Pablo deseaba que los creyentes a los que les ministraba pudieran conocer la voluntad de Dios. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, observen, hermanos, que Pablo siempre hablaba de esto, de conocer, exhortaba y anhelaba que los hermanos conocieran la voluntad de Dios. Hermanos, veamos una cosa que es muy importante. Solamente Dios conoce el futuro. Salmo 1, versículo 6 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora en Isaías 48, 17 dice, así ha dicho el Señor Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy el Señor Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dios quiere, hermanos, que conozcamos su voluntad. Es impresionante que Dios no nos oculta nada. Él habla toda la verdad. Cuando uno recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor, Dios nos da como un pacote entero, completo, de todo lo que nos va a suceder ahora que somos sus hijos. Vamos a Hebreos 13, 20 y 21, que dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Observen, hermanos, acá en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Observen, hermanos, que es el deseo de Dios que conozcamos su voluntad. Observen, acá dice Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos,
y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, tenemos que conocer la voluntad. Observen que los hermanos oraban para que otros conocieran la voluntad de Dios. Dios nos manda conocer su voluntad. Ahora es imperativo, es Dios que nos manda conocer su voluntad. Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Además, Dios nos manda obedecer su voluntad. Observen que el nivel va en aumento. ¿Ya? Ahora, nos manda conocer obedecer su voluntad. No conocer, sino obedecer su voluntad. Efesios capítulo 6, 5 y 6 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, acá nosotros encontramos algunos aspectos, es como una introducción. Vimos que es importante conocer, hacer, obedecer y hacer la voluntad de Dios. Para la próxima parte de nuestra lección, nosotros vamos a ver cómo nos percatamos del impacto de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que estemos preparados y listos para lo que Dios tiene y quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Bendiciones.